Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Cierta. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada, ésta recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Que nadie, cuanto sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios no es probado por el mal, ni prueba a nadie, más bien cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Santiago 1, del 12 al 15. Bienvenidos al episodio 510. Ya estamos en el día 17 del libro de la Pistis Sofía. Y bien, nos quedamos en el capítulo 8. Saben que pueden leer este libro en www.alejandria.com. Bien, vamos a continuar con la lectura. 1. También eso te lleva a desdeñar la vanagloria, el hecho de que ya no puedes haber vivido tu vida entera, al menos la que transcurrió desde tu juventud. Como un filósofo, por el contrario, has dejado en claro para otras muchas personas, incluso para ti mismo, que estás alejado de la filosofía. Estás pues confundido, de manera que ya no te va a resultar fácil conseguir la reputación de filósofo. A ello se oponen incluso los presupuestos de tu vida. Si en efecto has visto de verdad dónde radica el fondo de la cuestión, olvídate de la impresión que causarás y sea suficiente para ti vivir el resto de tu vida, dure lo que dure, con tu naturaleza, como tu naturaleza quiere. Por consiguiente, piensa en cuál es su deseo y nada más te inquiete. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin un rumbo y en ninguna parte hallaste la vida feliz, ni en las argumentaciones lógicas, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el goce, en ninguna parte. ¿Dónde radica entonces en hacer lo que quiere la naturaleza humana, como conseguirlo con la posición de los principios de los cuales depende los instintos y las acciones, los concernientes al bien y el mal, en la convicción de que nada es bueno para el hombre si no le hace justo, sensato, valiente y libre, como tampoco nada es malo si no le produce los efectos contrarios a lo dicho? Ya, lo bueno del hombre, un hombre es bueno cuando es justo, sensato, valiente y libre, y es malo con todo lo contrario. 2. En cada acción pregúntate, ¿cómo es esta respecto a mí? O sea, espera. En cada acción que hagas, sea escribir, leer, lo que fuese, pregúntate, ¿cómo es esta respecto a mí? ¿Cómo es esta respecto a mí? Ok, entiendo un poco de juzgarte a ti, ¿no? Si estás haciendo cualquier cosa, te juzgas. ¿Cómo es esta acción respecto a mí? O sea, ¿qué me convierte esta acción? ¿En qué me convierte esta acción? Si estoy leyendo, me convierte en lector. Si estoy haciendo otra cosa, me convierte en esa cosa. Ya, luego se hace la siguiente pregunta. ¿No me arrepentiré después de hacerla? ¿No me arrepentiré después de hacerla? Y claro, ya te da la conciencia de ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal? ¿Y hasta qué punto lo vas a hacer? ¿Vas a mantener esa conciencia de bueno o malo? Si el arrepentimiento es mucho, dejas de hacer esa cosa. Si el arrepentimiento no existe, entonces es la manera correcta de hacerlo. Luego dice, dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido. Esto es muy interesante. Que se pregunta, ¿qué más voy a buscar si mi presente acción es propia de un ser inteligente, sociable, sujeto a la ley de Dios? Ya, se hace esta pregunta que debemos preguntarnos, ¿qué más voy a buscar si mi presente acción es propia de un ser inteligente, sociable y sujeto a la misma ley de Dios? Luego dice, Alejandro, César, Pompeyo, que fueron en comparación con Diógenes, Heráclito y Sócrates, estos vieron cosas
sus causas, sus materias y sus principios seguían, eran autosuficientes, pero aquellos cuántas cosas ignoraban, de cuántas cosas eran esclavos. Claro, la ética privada, ¿no? De cuántas cosas somos esclavos, sea de una cosa, y es interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que no estamos siendo esclavos, pero estamos siendo esclavos, ¿no? En mi caso, un ejemplo puede ser, soy esclavo del podcast, pero me siento bien haciendo el podcast, ¿no? Hago un episodio cada día y no sé, siento que hice algo que completó mi día. Entonces es muy interesante esto, es bastante interesante. Y bien, siguiendo con la lectura, dice lo siguiente. Bueno, estamos acá. En primer lugar, no te confundas, pues todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal. Todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal. Y dentro de poco tiempo no serás nadie en ninguna parte. No serás nadie en ninguna parte. Es muy interesante. Claro, porque esta es la finitud, ¿no? Luego dice, como tampoco son nadie Adriano ni Augusto, que eran emperadores. Luego, con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo, solo con benevolencia, modestia y sin hipocresía. Habla de la hipocresía como algo consecuente, ¿no? Hipocresía. Sin hipocresía. Esta hipocresía se refiere a la doble moral, más que todo, ¿no? Que nuestra vida privada no la mostramos a la vida pública, ¿no? Pero en el discurso político, muchos políticos dicen no hay la corrupción, pero son corruptos. Entonces, no condiciona la ética privada y la ética pública que muestran. Y eso es una hipocresía, básicamente. Y claro, mi trabajo también pasa esto y no lo estoy haciendo, no estoy ocupado en otras cosas y claro, cosas a veces que son muy muy volátiles, por así mencionar, ¿no? Y que sin embargo tenemos que mantenernos sereno pese a la volatilidad, ¿no? Y actuar desde nuestro centro. Y claro, no perdernos en esa volatilidad, porque en esa volatilidad aparece la hipocresía, ¿no? Aparece la ruptura de la ética privada y la ética pública. Luego dice, la misión de la naturaleza del conjunto universal consiste en transportar lo que está de aquí allí, en transformarlo, en levantarlo de aquí y levantarlo allá. Todo es mutación, de modo que no se puede tener nada insólito. Todo es igual, pero también son equivalentes las asignaciones. Toda la naturaleza está satisfecha consigo misma cuando sigue el buen camino, y sigue el buen camino en la naturaleza racional cuando en sus imaginaciones no da su cimiento ni a lo falso ni a lo incierto, y en cambio encausa sus instintos solo en las acciones útiles a la comunidad cuando se dedica a desear y detestar aquellas cosas que dependen exclusivamente de nosotros, y abraza todo lo que le asigna la naturaleza común. Acá esta naturaleza común es muy interesante porque se refiere a la sociedad en sí misma, ¿no? La naturaleza común, todos nos levantamos, salimos a trabajar, todos nos levantamos, desayunamos, comemos a cierta hora, naturaleza común, ¿no? Naturaleza social común. Luego dice, pues es una parte de ella, al igual que la naturaleza de la hoja es parte de la naturaleza de la planta, con la excepción de que en este caso la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible, desprovista de razón y capaz de ser obstaculizada. Ya no tiene razón, mientras que la naturaleza del hombre es parte de una naturaleza libre, sin obstáculos, inteligente y justa, si es que naturalmente distribuye a todos con equidad y según el mérito. Su parte de tiempo, sustancia, causa, energía, accidente, advierte, sin embargo, que no encontrarás equivalencia en todo si pones en relación
una sola cosa con otra sola, pero sí la encontrarás si comparas globalmente la totalidad de una cosa con el conjunto de la otra. No te es posible leer, pero sí puedes contener tu arrogancia, puedes estar por encima del placer y del dolor, puedes menospreciar la vanagloria, puedes no irritarte con los insensatos desagradecidos, incluso más, puedes preocuparte de ellos. Nadie te oiga ya censurar la vida palaciega, ni siquiera tú mismo. El arrepentimiento es cierta censura personal por haber dejado de hacer algo útil, y el bien debe ser algo útil y debe preocuparse de él el hombre íntegro, pues ningún hombre íntegro se arrepentirá por haber desdeñado un placer. Por consiguiente, el placer ni es útil ni es bueno. Ok, acá hace esta reflexión sobre el arrepentimiento, ¿no? Que es novedosa, es bastante nueva. Dice: el arrepentimiento es en cierta censura, el arrepentimiento es cierta censura personal por haber dejado de hacer algo útil. Hay arrepentimiento cuando dejamos de hacer algo útil. Y claro, esto es muy interesante, ¿no? Cuando somos egoístas hay arrepentimiento, en otras palabras. En un contexto más social. Y luego dice: y el bien debe ser algo útil, el bien, y debe preocuparse de él el hombre íntegro, de ser útil, o sea, hacer bien, el bien, pues ningún hombre íntegro se arrepentiría por haber diseñado un placer, haber alejadose del placer por hacer el bien, por hacer algo útil. Por consiguiente, el placer ni es útil ni es bueno. Ok, el placer no es útil ni es bueno. Esta es una lección muy, muy profunda. Continúa diciendo: 11. ¿Qué es eso en sí mismo según su peculiar constitución? ¿Cuál es su sustancia y materia? ¿Y cuál su causa? ¿Y qué hace en el mundo? ¿Y cuánto tiempo lleva subsistiendo? Se pregunta. Siempre que de mal talante despierte tu sueño, recuerda que está de acuerdo con tu constitución y con tu naturaleza humana responder con acciones útiles a la comunidad, y que dormir es también común a los seres irracionales. Además, lo que está de acuerdo con la naturaleza de cada uno le resulta más familiar, más connatural y ciertamente también más agradable. Continuamente, y si te es posible en toda imaginación, explícala partiendo de los principios de la naturaleza, de las pasiones, de la naturaleza, de la dialéctica. Con quien te encuentres, inmediatamente hazte estas reflexiones. Ok. Cuando nos encontramos con una persona, digamos esto: ¿qué principios tiene respecto a bien o mal? Claro, nos preguntamos cuál es su ética, qué considera bueno o malo esta persona, y luego seguimos porque porque se acerca del placer y del pesar y de las cosas que producen ambos, y acerca de la fama, de la infamia, de la muerte, de la vida, tiene talentos o principios. No me parecerá en absoluto sorprendente o extraño que proceda así, y recordaré que se ve forzado a obrar de ese modo. Bien, entonces repito la lectura: porque se acerca del placer y del pesar de las cosas que producen ambos, y acerca de la fama, de la infamia, de la muerte, de la vida, tiene tales principios. ¿Qué principios tiene, no? O en qué principios, ¿en qué principios tiene? No me parecerá en absoluto sorprendente o extraño que proceda así. Recordaré que se ve forzado a obrar de ese modo. Y se ve forzado a obrar de ese modo. Esto me recuerda mucho a La Pizza y Sofía. Es un libro bastante profundo que no sé si, lo revisamos en el canal, ¿no? Pero no sé en qué episodio está, donde hablaba sobre el origen del mal, ¿no? Y que este mal era como algo que no se podía evitar. No era algo que no se podía evitar, era algo que... no era algo que no se podía evitar, era algo que nos hacía actuar de un modo y nos olvidábamos de cómo actuábamos,
y seguíamos actuando de ese modo como esclavos. Entonces es muy interesante esto, ¿no? Y luego dice, ten presente que del mismo modo que es absurdo extrañarse de que la higuera produzca higos, también es sorprendente que el mundo produzca determinados frutos de los que es portador. E igualmente sería vergonzoso para un médico o para un piloto sorprenderse de que ese haya tenido fiebre o que haya soplado un viento contrario. Claro, en la naturaleza, en la tierra, buenos, malos, y claro, el piloto y el médico no se sorprenden de las implicaciones de su profesión, y nos dicen no debemos sorprendernos de la implicación de la naturaleza tampoco, que es muy sabio, ¿no? Luego dice, perdón la bulla, 16. Ten presente que cambiar de criterio, o sea, cambiar de decisión y obedecer a quien te corrige es igualmente acción libre. Ok, entonces la libertad está referida siempre al bien, ¿no? Como la parte de remordimiento. ¿Okay? Sentimos remordimiento cuando nosotros hacemos algo egoísta por placer, ¿no? Luego dice, pues tu actividad se lleva a término de acuerdo con tu instinto y juicio, y particularmente además de acuerdo con tu propia inteligencia. 17. Si depende de ti, ¿por qué lo haces? Pero si depende de otro, ¿a quién censuras? ¿A los átomos? ¿A los dioses? En ambos casos es locura. A nadie debes reprender, porque si puedes corregirle, si no puedes corregirle, al menos su acción. Ok, mira, porque si puedes, corrígele. Si no puedes, corrige al menos su acción. Ya, la acción es referida a lo que hago. Lo que soy es referido a lo que siempre hago. Es muy fino esta parte, pero lo que trata de decir es que podemos corregir la acción en ese momento, pero no podemos corregir lo que hace y lo que va a hacer siempre, ¿no? Y luego dice, bueno, y si puedes, corrígele, ¿no? Y si no puedes, corrígele al menos una acción. Y luego dice, y si tampoco esto te es posible, ¿de qué te serviría irritarte? Claro, muchas veces nos irritamos por la inmoral de una persona, puede ser, tal vez, ¿no? No he conocido personas así, pero sí puedo imaginarme que ese tipo de personas, ¿no? Que se enojan por el mal comportamiento de otras. Y es muy interesante, ¿no? Es bastante reflexivo esto, porque nos invita a estar templados, ¿no? Nos pone en nuestro sitio templados, y de acuerdo a esa templitud o templanza, nosotros vivimos, ¿no? Sin irritarnos por los demás incluso. Entonces, porque nada debe hacerse al azar. Fuera del mundo no cae lo que muere. Si pertenece aquí, aquí se transforma y se disuelve en los elementos propios, elementos que son del mundo y tuyos. Y estos elementos se transforman y no murmuran. Cada cosa nació con una misión. Así el caballo, la vid, ¿por qué te asombras? También el sol dirá, he nacido para una función, al igual que los demás dioses. ¿Y tú para qué? ¿Para el placer? Mira si es tolerable esa idea. Claro, nos ubica, ¿no? ¿Para qué has nacido? ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu misión? ¿O qué debe ser tu misión, no? ¿Para el placer? Se nos pregunta. Eso es, mira si es tolerable esa idea, es intolerable esa idea, ¿no? Muy, muy interesante, muy, muy interesante. 20. No menos ha apuntado la naturaleza al fin de cada cosa que a su principio y transcurso, como el que lanza la pelota, que bien entonces obtiene la diminuta pelota al elevarse, o que mal al descender, o incluso al caer, y que bien obtiene la burbuja formada, o que mal disuelta,
y lo mismo puede decirse respecto a la lámpara. Ok, voy a repetir esta lectura. 20, página 63. No menos ha apuntado la naturaleza al fin de cada cosa que su principio y transcurso. Ya hay un tipo de... Cada cosa tiene su principio y su fin, ¿no? Determinación. Con el que... Como el que lanza la pelota, patea, va y ve, ¿no? Entonces se hace la pregunta, reflexiona. ¿Qué bien entonces obtiene la diminuta pelota al elevarse? ¿O qué mal al descender o incluso al haber caído? Claro, nos ubica siempre en este mundo determinista, ¿no? Ya el 21. Gíralo y contempla cómo es y cómo llega a ser después de envejecer, enfermar y expirar. Corta es la vida del que elogia y del que es elogiado, del que recuerda y del que es recordado. Además, sucede en un rincón de esta región y tampoco aquí se pone de acuerdo a todos, y ni siquiera uno mismo se pone de acuerdo consigo, y la tierra entera es un punto. Muy profundo, ¿no? La tierra es un punto ínfimo, ¿no? Y vaya, nos ubica bastante bien, ¿no? Porque nos dice, bueno, acoplado, voy a tomar agua, perdón, para no hablar con la boca interrumpida. Entonces, el mundo es un punto, ya, pero imagínate que estamos en una galaxia, el Sol es 100 veces más grande que la Tierra, más de 100 veces más grande que la Tierra. Hay planetas, galaxias tan inmensas, grandes, con otras formas de vida, y hay dimensiones y hay muchas cosas, ¿no? Y claro, esto es muy, muy interesante. Es poético incluso. Ya, pero aquí nos hace recordar, ¿no? Contempla, corta es la vida, ¿no? Del que elogia, recordado, de todo. Básicamente, gíralo y contempla cómo es. Y contempla cómo es. Es como es. 22. Presta atención a lo que tienes entre manos, sea actividad, principio, significado. Justamente tienes este sufrimiento, pues prefieres ser bueno mañana a hacerlo hoy. Mira. Presta atención a lo que tienes entre manos, sea en el momento presente, ¿no? Sea una actividad, un principio, un significado. Justamente tienes este sufrimiento, pues prefieres ser bueno mañana a hacerlo hoy. Es como dice, ¿no? Mejor, no, ni siquiera me recuerdo, pero sí me vino como un flashback de... Mejor hazlo hoy y no mañana. Hazlo hoy que mañana, algo así, tenía un refrán muy popular. ¿Por qué hacerlo mañana si puedes hacerlo hoy? ¿No? Básicamente. Proposición 23. ¿Hago algo? Se pregunta. ¿Hago algo? Lo hago teniendo en cuenta el beneficio a los hombres. ¿Me acontece algo? ¿Me sucede algo? Lo acepto ofreciéndolo a los dioses y a la fuente de todo, de la que dimanan todos los sucesos. Emanan, debe ser, dimanan, dice. Dimanan debe tener otro significado que no me lo sé, entonces vamos a buscar, pero repito otra vez. ¿Hago algo? Se pregunta. Lo hago teniendo en cuenta el beneficio de los hombres. Me acontece, me sucede, lo acepto ofreciéndolo a los dioses y a la fuente de todo, de la que dimanan todos los sucesos. Dimana es una forma de verbo, dinamar, que significa emanar, brotar, proceder, derivar de algo. La fuente de todo, ¿no? Luego dice 24, ¿cuál se te presenta el baño, el aceite, sudor, suciedad, agua viscosa, todo lo que provoca repugnancia, tal se presenta toda parte de la vida y todo objeto que se nos ofrece? Lucila sepultó a Vero
a continuación Lucila secunda a Máximo, seguidamente secunda Epiticanto y a Diátimo, luego Epiticanto, Antonino, a Faustina, luego Antonino y así todo. Celer, Adriano, a continuación Celer. ¿Y dónde están aquellos hombres agudos y perspicaces, ya conocedores del futuro y engreídos? Así, por ejemplo, Agudos, Carox, Demetrio el Platónico, Eudemón y sus semejantes. Todo es efímero, muerto tiempo ha. Algunos no han perdurado en el recuerdo siquiera un instante. Otros han pasado a la leyenda y otros incluso han desaparecido de las leyendas. Ten presente pues esto. Será preciso que tu composición se disemine, que tu hálito vital se extinga o que cambie de lugar y se establezca en otra parte. 26. La dicha del hombre consiste en hacer lo que es propio del hombre, y es propio del hombre el trato benevolente con sus semejantes, el menosprecio de los movimientos de los sentidos, el discernir las ideas que inspiran crédito, la contemplación de la naturaleza del conjunto universal y de las cosas que se producen de acuerdo a ella. 27. 3 son las relaciones. Una, la causa que nos rodea. Otra con la causa divina y de donde todo nos acontece a todos. 3 son las relaciones. Una con la causa que nos rodea. Los seres humanos relacionándonos, saludándonos, transaccionando. No está bien dicho, creo. Transaccionando. Luego, otra con la causa divina, los dioses, de donde todo nos acontece a todos. Y la tercera con los que viven con nosotros. Entonces estamos al revés. Primero, tres son las relaciones. Una con la causa que nos rodea, la fuente, lo uno, lo primordial. Otro con los dioses, con la causa divina, de donde todo acontece para todos. Y la tercera con los que viven con nosotros. Ya, bien. 28. El pesar o es un mal para el cuerpo y en consecuencia que lo manifieste, o para el alma, pero a ella le es posible conservar su propia serenidad y calma, y no opinar que el pesar sea un mal, porque todo juicio instintivo, deseo, aversión está dentro y nada se remonta hasta aquí. El pesar o es un mal para el cuerpo, en consecuencia que lo manifieste, o para el alma, pero a ella le es posible conservar su propia serenidad y calma, el alma conserva su calma, y no opinar que el pesar sea un mal, porque todo juicio instintivo, deseo, aversión está dentro y nada se remonta hasta aquí. 29. Borra las imaginaciones diciéndote a ti mismo de continuo. Continuamente repítete esto. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni suma, ni ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Repitámonos eso, ¿no? Ahora voy a repetir todo el podcast esto y con eso acabamos. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma, ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma, ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora de mí depende que no se ubiquen en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma ninguna turbación.
aprobación, sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad, ni deseo, ni en suma ninguna turbación. Sin embargo, contemplando todas las cosas tal como son, me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito. Ahora ya es mucho, ¿no? Entonces, nos vemos el día de mañana. Nos quedamos en la página 65, en la proposición número 30. Bien, entonces, gracias por escuchar. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Conozcanse a sí mismos, autoobsérvense, tengan mucha fe y por favor sean felices. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.